Uy, qué bien lo estamos haciendo. Creo Juan, que sí. ya estás aquí. Qué bien lo hemos hecho, Juan. Mira, no, si dentro de nada vamos a ser unos especialistas. Bueno, dentro de nada. o- Bueno, o- bueno, ponle mañana. tampoco, tampoco seas tan ambicioso tú. Me, No, yo me- soy optimista, Rafa, yo soy me- optimista. me conformo con ser aprendiz adelantado. O sea que para especialista me parece mucho ya. Soy un optimista serio, es lo que me pasa. Sí, Nada más. exacto. Pero, Qué bueno. Me encanta esa definición. ¿Eh? claro, Pues bueno, vamos a esperar un minutito sí. a que sean las 8 aquí, las 9 allá. ¿Eh? Y pues empezamos a charlar, pero bueno, menos mal, digo, que he hecho hasta 3 pruebas he tenido que hacer porque se me va olvidando. Voy a saludar la gente que... Ay, hola a todos los que se Que van conoces. sumando. ¿Mm? Pues los que conozco y los que no conozco, pero como amablemente están aquí, pues yo les saludo. ¿Mm? Ok. Hay mucha Bueno, gente que me conoce a mí, pero yo no conozco sus nombres, entonces porque, bueno, son alumnos o lo que sea de hace mucho tiempo o así. Entonces, y además yo tengo una capacidad para olvidar los nombres que tú ya conoces, ¿no? Porque, bueno, sí, sí, alguna, sí. Bueno, alguna vez me ha pasado hasta contigo. ¿qué olvidas más, los nombres o las caras? No, no, yo, Pues, yo soy mucho más visual, las caras no. sí, O sea, yo soy capaz de ver a alguien después de años y decirle, a ti te conozco, y a veces digo, no sé ni cómo te llamas ni de dónde, pero desde luego te conozco seguro. Eso sí, sí lo puedo asegurar. De hecho, hay veces que no hemos logrado saber de dónde, porque al otro le ha pasado lo mismo. Mira, aquí mira, está Maru, Maru. Maru acaba de Sí, entrar, mira, ¿has visto? sí, sí, sí. He visto que pasaba por ahí. Aunque nos regaña a veces por los conceptos, pero nos quiere mucho a los dos. Sí, sí, bueno, ¿Eh? ya sabes que nuestra generación pensaban los maestros y los padres que nos regañaban por amor, Sí, sí, nos exacto. regañaban por cariño, ¿no? Con, Entonces, con eso, mucho eso es amor. eso es lo que le pasa a Maru, que nos regaña con ¿Eh? cariño, Exacto. porque no manejamos bien las distinciones de género Exacto. y sexo, ¿entiendes? Somos, Sí, somos torpes, pero bien intencionados. sí. Bueno, pues son las 8 en punto y entonces pues quiero saludar a todos los que van entrando. Es la primera vez que yo hago un live, así que reconozco absolutamente toda mi torpeza en este asunto, pero no podía dejar pasar la oportunidad de aprovechar que Juan Vera, el gran Juan Vera, me dio chance para estar así en una conversación a dos juntitos. Así que, bueno, pues en eso estoy. Tengan en cuenta todos que ambos somos aprendices de este medio, pero no tan aprendices de conversar. Así que eso es lo que vamos a hacer. Recuerdo mis redes, que en todas estoy como @Rafael Calvet Coach. Y Juan, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te encuentran a ti? A mí creo que es @jveragil. @jveragil. Sí. Aunque si tienen que elegir, elíjanme a mí, que Juan ya tiene muchos seguidores. O sea, ya está seguido por multitudes, ¿no? No, No, pero no, pero te puedo prestar, Rafa. afortunadamente no hay que elegir, no hay que elegir. No, sin Exactamente. No, problema. ahora esto es ¿Eh? abierto. Ahí nos decían que si que podías grabar el vivo, parece ser, ¿no? Para Y, dejarlo. y no lo estoy grabando, bueno, lo está grabando No, Carla, pero yo sí. no No, sé. vale, 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 vale. Sí, sí, Ya- sí. Sí, es para ver si va a quedar registro finalmente. pues yo creo que sí, me ha dicho que sí. Imagínate que digamos algo inteligente, ¿no? Por si acaso, Sería ¿verdad? interesante dejar un registro para el futuro. En una hora hay cierta posibilidad, no llego a decir probabilidad, pero por lo menos cierta posibilidad de que sí. ¿Eh? Ya, Por eso ya. cuando me han preguntado que será una charla extraordinaria, digo, por lo menos media charla extraordinaria sí, porque está Juan, la otra no la aseguro, pero la media sí. Así Yo he que, hecho lo mismo, pero al revés. He y hecho. aprovechando que estamos ya y eso, Sí, el, la charla habíamos propuesto que, por cierto, quiero recordar también que tiene el mismo título que el 7 Impact de Desafío Coaching, en el que voy a participar yo, me parece que es el 12 de agosto. Pero como va a tener una configuración diferente, pues merecía la pena reflexionar sobre eso.
Y esto surge de una conversación que un día pues empezamos a mantener yo creo que al hilo del libro, ¿verdad? Eh, sobre si realmente voy a decir una palabra rara, perdón, un oxímoron, es decir, una palabra que contiene dos conceptos que se matan entre sí, ¿no? Si, yo es lo que sostengo, si es nueva no puede ser normalidad, si es normal no puede ser nueva, ¿no? Entonces, me rechina un poco cuando oigo lo de nueva normalidad, porque aunque lo fuera, tampoco queremos volver a lo anterior, ¿no te parece, Juan? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, a mí me encanta que tú digas oxímoron, porque todas Es, las figuras eh, literarias y es, un, gramaticales, es un toque me, culto, ya quedamos en decir sí, algo culto, ¿no? Por lo menos, claro, ¿no? ya es. Entonces, esa posibilidad de que uno pueda hablar de nieve negra, por ejemplo, ¿no? Eso es Claro. un oxímoron, donde, Silencio estruendoso. pero algo de esto me parece que es importante empezar a plantearlo. Yo coincido contigo, ahora ya voy a ponerme serio un poco, pero no creo que sea fácil de hablar, incluso para nosotros. Tú lo has dicho, tú has aplicado de nueva normalidad casi la, el oxímoron que representa de dos cosas que son eh, antípodas, ¿no? Pero también para nosotros, digo, yo decía cuando empecé a pensar en esta tarde, noche, no es fácil hablar de normalidad a quienes nos gusta la poesía, por ejemplo, ¿no? Porque la poesía es generativa, abre el Claro. espacio de lo nuevo. Entonces, lo normal siempre suena algo que es bastante menos atractivo, que de alguna forma nos deja al margen de cierta creatividad, ¿no? Es como esa rutina Es que como la... Ya, te dejé de escuchar, te dejé de perdón, escuchar, es que me sí. sonó una alarma. Una Digo alarma, que ya. es como la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario, ¿no te parece? Sí, claro, estamos hablando de dos cosas distintas. Y yo, fíjate, yo lo que, no sé si ya es empezar provocando, pero supongamos Dale. que en el buen espíritu de que iniciara esto de decir la nueva normalidad, pero ¿por qué necesitamos normalidad? Yo me hago la pregunta, ¿no? Y dejo claro desde el principio que quiero que acabe la pandemia. O sea, obviamente no estoy hablando de eso. Y quiero también que Claro. no regresemos a lo mismo. Y, y si es distinto que, que esa normalización que pudiéramos hacer sea contundentemente diferente a la normalidad que hemos vivido. Entonces, entiendo que si el lenguaje genera realidad, es peligroso hablar de una nueva normalidad. Bueno, habría que empezar por definir qué es normal para uno y para otro, para empezar. Y luego, si a cuántas personas en este mundo, antes de la pandemia, esa normalidad en la que vivían ya no les gustaba, ¿no? Por lo tanto, hombre, yo creo que es mucho más ajustado hablar de una nueva realidad, aunque es también, eso también es cotidiano, ¿no? Porque la realidad es nueva todos los días, ¿no? Yo creo que tiene que ver, obviamente, o sea, estamos criticando un poco la semántica, ¿no? Yo creo que tiene que ver con vivir en un mundo en el que algo, por lo menos algo nos resulte un poco predecible, ¿no? Con que, tal. Y sin embargo, también hay que acostumbrarse que cada día los niveles de incertidumbre quizás sean mucho mayores que hace años. La incertidumbre Sí, siempre ha existido, pero y entonces, ¿qué es necesario para poder no estar en esa incertidumbre angustiados, ¿no? O sea, quiero decir que si la incertidumbre es una realidad, ¿no? La aceptación de la incertidumbre es una decisión, es una actitud, ¿no? es una actitud. Y además, yo creo que ahí estás tocando uno de los aspectos que a mí me interesa, y es que yo siento que requerimos hablar de normalidad para quitarnos el fantasma de la incertidumbre, Claro. porque la incertidumbre está vista como si fuera algo excepcionalmente negativo. El otro Claro. día, creo que te lo comentaba, escuchaba a esta filósofa de nuestro país, a Victoria Camps, que Sí. decía, la incertidumbre no tiene glamour. Y los medios de comunicación de alguna forma contribuyen a ello porque cuando hablan
de la incertidumbre lo asimilan a una catástrofe, a un drama del pensamiento. Y Claro. yo opino todo lo contrario. El drama Todo. del pensamiento es la normalidad, la Y comodidad, la búsqueda de certezas. claro. Salir del espacio de la duda, que es donde el ser humano ha constituido su grandeza, su búsqueda, su progreso, eso es lo que tendríamos que evitar. Claro, Eh, las personas creativas se enamoran antes de las preguntas que de las respuestas. Es decir, la pregunta es el detonador para la búsqueda y, por lo tanto, el detonador del encuentro, de todo encuentro, ¿no? Mientras que los que solo viven de respuestas, pues necesitan que esas respuestas les dure mucho tiempo para que sigan estando un poco tranquilos. Así que, eh, pues bueno, yo creo que hay que acostumbrarse a eso. Hay una duda que sí, efectivamente, la duda que gira en redondo y que te colapsa y tal, que se convierte en angustia. Pero hay una duda que es que eso es catapulta, ¿no? O sea, que te lanza, ¿no? A la búsqueda. Es la duda del investigador, que yo digo, ¿no? esa angustia, tú sabes más que de eso que yo como psicólogo, pero yo creo que esa angustia tiene que ver con el hecho de no entrenarnos a vivir en la incertidumbre. O sea, yo creo que una de las habilidades que la educación del siglo XXI y los coaches que estamos en y los acompañantes para hablar de todo tipo de acompañamiento. Yo últimamente prefiero hablar de acompañamiento que de coaching, ¿no? Me parece muy Tenemos bien. que desarrollar es a vivir con plenitud en la incertidumbre. Claro. El otro día repasaba en este músico de lectura que estoy llevando, que estamos leyendo precisamente mi libro como primero, eh, recordé que yo cité a Kureishi, y Kureishi habla de que por nuestro bien tendríamos que ser infieles con nuestro pasado, si es que no queremos quedarnos detenidos en el tiempo, ¿no? Claro. Porque el tiempo no se detiene. Entonces, esta idea de la normalidad, de volver a algo, a mí me lleva a pensar como querer recuperar algo de ese pasado en el que aparentemente estábamos más cómodos. Eh, Harold Macmillan decía que ojalá todas las personas usáramos nuestro pasado como trampolín y no como sofá, ¿no? claro, Y instalarse en el pasado, que además lo curioso es que nos solemos instalar en un pasado que nos hace sufrir, no en un pasado que fue feliz. Nos quedamos más presentes, ¿no? Tú conoces la anécdota aquella de Chaplin, que en un cine les contó un chiste y se reían mucho. ¿Mm? Y entonces se rieron tanto que les dijo, ¿les cuento otro chiste? Y, oh, sí, sí, dijo todo el mundo, ¿no? Y les contó el mismo chiste. Entonces ya se rió la mitad, ¿no? Y dice, ¿les cuento otro chiste? Sí, sí, ya algunos. Y les contó por tercera vez el mismo chiste. Y ya pues se rieron pues el sobrino, el hijo del acomodador y algún otro, ¿no? Y que había entrado gratis, claro, por eso se reía. Y entonces dice, ¿por qué no se ríen si hace 3 minutos estaban cayendo, desternillando de risa? Ay, porque ya nos lo has contado y tal. Digo, ven, pues eso es lo que hacemos con la vida, ¿no? Aquello que nos es bueno, lo consumimos enseguida y necesitamos que nos lo cambien, que, ¿no? Que sea nuevo, que sea nuevo. Pero lo malo lo seguimos trayendo para que nos haga daño y nos siga haciendo sufrir. Un poco, esa es un poco la torpeza de muchos aprendizajes. No sé si estás de acuerdo. estoy de acuerdo y quiero añadir otro aspecto a esto que tú planteas y es que regresar a lo que no ha funcionado, y voy a decir que no ha funcionado porque finalmente esa normalidad nos ha llevado a lo que la pandemia revela, y es a este mundo realmente de una profunda desigualdad, de una profunda fragilidad. Regresar a lo que no ha funcionado a través de un simple reencuadre, como puede ser estos cambios ya no cosméticos, pero sí que de meter la tecnología, de empezar vamos a hablar lo mismo, pero ahora teletrabajamos, ¿no? Mm. Representa, desde mi punto de vista, una falta de esperanza en que podemos vivir juntos de otra forma, de que podemos relacionarnos de otra manera. Claro. Porque si Sí. tuviéramos esa esperanza, la esperanza nos da motivos para la acción, nos da Bueno, motivos para atrevernos a más. qué palabra importante has dicho. Yo cuando ahora estoy hablando así en foros
de las cualidades esenciales para moverse en estos tiempos de crisis, en la incertidumbre, la primera es la esperanza, ¿no? Y siempre cito, y tú conoces bien la cita también, ¿no? Que decía Václav Havel, que fue el último presidente de la Checoslovaquia unida y el primer presidente de la República Checa, dramaturgo, novelista, príncipe de Asturias, y decía algo... Premio Príncipe de Asturias, no fue Príncipe de Asturias. Sí, en mi obsesión por sintetizar me cargué la palabra fundamental. Sí. Bueno, es verdad, no fue Príncipe de Asturias, pero sí fue Premio Príncipe de Asturias de las Letras porque era un dramaturgo. Y él decía que la esperanza no es un estado de ánimo, es un estado de ánima, ¿no? Y yo siempre les digo a mis alumnos que los seres humanos no nos transformamos desde la cabeza, nos transformamos desde el corazón. Cuando sentimos distinto, somos distintos, porque lo vemos, lo miramos y lo abordamos todos desde un lugar diferente. Y el conocimiento solo no garantiza ninguna transformación, ¿no? Y entonces, en estos momentos de esperanza, y alguien me discutía al principio un día que decía, es que esperanza viene de esperar. Digo, bueno, no, espera. Si esperanza viniera de esperar, lo contrario también sería cierto. Es decir, desesperanza vendría de moverse. Y eso no es cierto, Es ¿no? cierto, Es decir, claro. es más, fíjate, Juan, y esto es una distinción de estos tiempos que yo he comprendido, a ver si estás de acuerdo. Hasta hace un tiempo yo decía que el mayor virus des, en terminología de mis maestros de ecología emocional, Mercè Conangla y Jaume Soler, que la desesperación era el virus des más fuerte, el previo era la desesperanza. Y ahora pienso justo al revés. Creo que la desesperación es un momento caótico, pero del momento, y la desesperanza es ya el abandono, la pérdida de una mirada Claro. hacia un futuro. Entonces, No. me parece que es la falta de esperanza en estos momentos es lo más grave y por consiguiente la esperanza es la cualidad más necesaria y más esencial para transitar por estos tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, Y después. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, yo creo que la esperanza es lo que nos da motivos para la acción. Yo digo que la abierta... esperanza, perdón, te voy cortando porque como es una conversación, como si estuvieras en un bar, pero luego No, sigues porque con... pareces español, de verdad. Parezco español y del mismo barrio que tú, que es que no he contado. No he dicho dos cosas importantes, Claro. que aunque no nos conocíamos éramos del mismo barrio o vivimos en el mismo barrio durante un tiempo de nuestras vidas, pero además a 200 metros sin conocernos. Y tampoco te he presentado porque creo que era obvio, ¿no? Pero sí recordar que Juan Vera es el autor de ese libro maravilloso de Articuladores de lo Posible y precisamente ese mundo, el mundo de la política en el que tanto se mueve Juan, es un mundo en el que necesitamos mantener la esperanza, porque si no sería terrible, ¿no? Y eso es muy diferente del juicio que tenemos de la situación actual. Pero lo que yo defino la esperanza, a ver si estás de acuerdo, como la certeza de la posibilidad. Sí, o sea, fíjate, cuando yo digo, la esperanza es lo que nos da motivos para la acción. La desesperanza nos detiene. Claro. De alguna forma, cuando tú dices certeza de la posibilidad, estoy de acuerdo porque lo que te da es, te abre la posibilidad. Si yo Exacto. pienso que algo tendría sentido o tiene sentido y encuentro un posible camino o lo invento, tengo una esperanza en acción. Entonces, desde ese momento, yo digo, claro, una cosa es vivir de quimeras. Sí, no es lo mismo fantasías que Del me los gustaría, sueños. claro. Sí. Pero yo veo la esperanza como algo que ontológicamente estaría dentro de lo que podemos llamar momentos declarativos. Y creo, Claro. ahora con Elena Espinal tenemos una bella conversación que creo que dará fruto pronto, con la idea de poder abrir conversaciones que se llame eso, motivos para la esperanza. Claro. Porque el mundo se está poniendo mucho énfasis en encontrar los motivos para la desesperanza y creo que algunos de nosotros tenemos la obligación moral de situarnos en otra vereda para mirar esto. Bueno, sí, yo creo que es de los aportes que podemos hacer para, como dices tú, acompañar en este momento, sin que eso suponga aconsejar ni marcar el camino, es
es transmitir la idea de que, bueno, de que puede haber mucha bruma, mucha niebla, pero sigue habiendo un camino, ¿no? Y más importante de a dónde nos lleve, lo importante es pensar que podemos seguir dando un paso y otro paso, ¿no? Porque siempre he dicho que como no tenemos la capacidad para ver el futuro, pues podemos elegir el sueño y la esperanza de que es posible, no de que sea una certeza, y el punto de partida, ¿no? Dónde estamos hoy y hacia dónde camino. Pero lo que no elegimos es la carretera, desde luego, ¿no? O sea, si es cuesta arriba, cuesta abajo, pues... Y sin embargo, cuando vamos manejando, eso no es ningún problema. Vamos manejando desde la confianza de que yo me iré adaptando mi manejo a la carretera que vaya apareciendo, ¿no? Si hay baches, si hay topes, si es cuesta arriba, cuesta abajo. Y con la vida podríamos hacer lo mismo, con la misma confianza, gestionar la posibilidad de decir, no sé qué haré, porque no sé lo que va a pasar, pero sí sé que algo podré hacer. Y con esa tranquilidad me voy moviendo, ¿no? Porque Claro, la confianza tampoco es seguridad, no es certeza tampoco. por supuesto, es simplemente el tener un propósito. Exacto. Es el hecho de tener un propósito, porque yo puedo no tener claro a dónde voy a llegar, pero puedo tener claro de la dirección que quiero tomar. Claro. Entonces, el otro día me gustó mucho, cuando repasé las notas de una conversación que tú y yo tuvimos, ya sabes que yo anoto todo siempre. Sí. Tuve esa Igualito que yo. conversación, bueno, yo luego te las paso, no te preocupes, pero fíjate que eh, estábamos hablando del esfuerzo y la resistencia. ¿Te Sí, acuerdas? sí, Yo te claro. decía porque yo te decía, sin esperanza no hay esfuerzo. Y de alguna forma tú me comentabas claro, que había un tema de esforzarse, que quizás está en una tradición muy cristiana, ¿no? Ujú. que tú ponías entre comillas. Y yo decía, bueno, ok, tendremos que definir bien las palabras. Y al final llegamos a un buen acuerdo, porque tú decías, claro, una cosa es aquello en la que yo tengo que sobreponerme de una resistencia interna que tengo. Claro. Digo, el esfuerzo con propósito me puede producir cansancio físico, pero no tengo que vencer ninguna resistencia interna conmigo mismo. Bueno, La esperanza diluye lo negativo. No claro, lucho contra mí cuando tengo esperanza y gracias a ella me conecto con un propósito que surge de esa actitud ante la vida, que es la esperanza que me permite dejar de ser espectador, dejar de ser víctima, ¿no? para los que no estuvieron en esa conversación, que era privada, yo decía que en el campo emocional, en el campo interior, yo no creo en el esfuerzo. Es decir, yo decía, cuando la voluntad es suficiente, no hace falta la fuerza de voluntad. Eso es lo que yo decía. ¿Vale? Perdón. Sin embargo, en el campo exterior sí, porque la vida exteriormente sí genera resistencias que tengo que subir. Si estoy subiendo una montaña, la fuerza de gravedad me genera una resistencia que con esfuerzo la tengo que vencer. Pero en el campo interior, si yo cuando pueda, y lo haré, verte cerca y poderte dar un abrazo, ¿ya? Si no tengo ningún impedimento, ninguna resistencia interna, a mí no me cuesta esfuerzo darte un abrazo. Si necesito esfuerzo para darte un abrazo es porque hay algo interior mío que no quiere hacerlo. Y es legítimo hacerse esa pregunta. ¿Qué parte de mí no quiere hacer esto? Porque a lo mejor le tengo que dar su espacio. Pero desde luego ese esfuerzo en el interior no es necesario si no hay resistencia ninguna, porque entonces Claro, no necesito ningún tipo de esfuerzo. Por eso la voluntad es suficientemente fuerte, decía. claro. Y yo lo que te decía ahí es que antes leí que ponía algo Daniela González que comparto y es, lo que pasa es que a veces el esfuerzo lo hemos vinculado al sacrificio, ¿no? Claro, Ese sacrificio, y eso también es mucha tradición cristiana, ¿no? cristiana. Y es decir, yo estoy hablando de que claro, que poner todo mi coraje para poder hacer las cosas, efectivamente produce el trabajar permanentemente en cosas. Eso, eso cuando tiene un propósito, realmente se convierte en algo distinto. Se convierte en algo que permite caminar hacia aquel lugar que yo veo, en el que creo, porque me parece que de esa manera voy a transformar o acercarme más a mis sueños, como tú dirías,
no a las fantasías, a lo que yo considero que es el propósito de una persona en su vida para sentir que ha hecho aquello que venía a hacer. Independientemente de si llego o no, porque Independientemente de eso. algo fundamental es comprender que el sueño es el motor que nos impulsa a movernos, pero lo importante es el caminar, ¿no? Es decir, que la certeza del logro no existe, y si no existe la certeza del logro, yo no puedo poner mi felicidad en el logro, porque entonces estoy cometiendo dos errores. El primero sería postergarlo, ¿no? Es decir, no voy a ser feliz hasta que no lo logre, ¿no? Y el segundo es que no tengo la certeza de lograrlo. Entonces digo, siempre digo de broma, digo, si estás a punto de morirte y llega alguien y te dice, te has quedado a 2 días del logro, fíjate que te vas a morir infeliz toda tu vida, porque si duras un poquito más lo logras, ¿no? Entonces no tiene sentido. Cuando estamos muriendo, yo imagino, he estado varias veces cerquita, pero bueno, ya imagino que el pensamiento que me anima es si valió la pena el viaje o no, no a dónde llegué, eso es lo de menos, ¿no? Y eso nos vamos a la idea de la importancia efectivamente del viaje, del proceso mismo, del proceso con sentido, del viaje con sentido. En ese Claro. sentido, si volviendo a la pregunta de la que parte este conversatorio, yo no discutiría la palabra normalidad, porque quizá con los años he aprendido a, a no pelearme tanto por las palabras, A no entrar en debates, sí, sí. sino por claro, entrar en el diálogo y no en el debate, El debate por eh, los conceptos, no por las palabras, ¿no? sino por los significados, claro. Sí. Entonces yo digo, si estamos hablando que nos vamos a abrir a un cambio que no es solamente un cambio de formas, de prácticas o de usos, sino que estamos hablando de realmente de un cambio de conciencia, en el fondo de cómo volvemos, cómo creamos una sociedad en que lleguemos al encuentro desde donde distinto. Bueno, ahí estamos hablando de un proceso mucho más profundo que de alguna manera sí sería el pasar de este instante que estamos viviendo y una vez superada la pandemia, ponernos a trabajar en una construcción social de otras características. Digo, claro, eso, si a eso le quieren llamar normalidad, pues la verdad es que me parece que es una palabra que no lo describe, pero podría salir de la discusión de la palabra, ¿no? Entonces, ese es Yo un tema tampoco importante. me peleo, digamos, con ello porque entiendo también lo que quieren decir. Es como cuando la gente, bueno, no me peleo, pero sí lo discuto, porque me interesa, la distinción sí me interesa, ¿no? Es como cuando la gente habla de seguridad, ¿no? Y también digo, pues la seguridad hacia el futuro también es una entelequia, excepto de la muerte, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacia el futuro es confianza. La seguridad se la pedimos al mundo y la confianza es una cualidad interior. Entonces, yo entiendo la normalidad como una especie de recuperación de cierto grado de tranquilidad en el devenir de levantarse, vivir el día y acostarse luego, ¿no? Y lo contrario de la angustia, ¿no? Pero es que tenemos que aprender a, a eso, a que la incertidumbre va a estar ahí y que, insisto, además, quizás no para todo el mundo este sea el momento más angustioso de su vida. Hay muchas personas que han pasado momentos ya muy angustiosos y han sabido transitar o han salido de ellos, ¿no? Este también va a pasar y tenemos que ser capaces, como tú dices, de aprender algo, porque el único objetivo del pasado es que se convierta en aprendizaje. Entonces, la pregunta cuando vayamos, digamos, saliendo a esa nueva realidad en la que se termine, digamos, el confinamiento y empecemos a recuperar una vida más en la calle otra vez, es que aprendimos de esto. Porque todos tenemos la vivencia de esto que está pasando, pero no todos convertimos la vivencia en experiencia y la experiencia en aprendizaje, y eso me parece que es el objetivo de todo pasado. Si hiciéramos eso todos, seríamos todos un día más sabios del día anterior, ¿no? Y con la edad que tenemos, tú y yo seríamos muy sabios. Tú sí lo eres, pero a mí me quedan todavía muchas torpezas por cometer. Normal que no estamos sentados en un bar de Madrid, porque entonces estaría pensando que quieres que pague yo las copas de vino.
Bueno, en el estaba partido, postergando pues, ese momento porque pagarás tú el primer, el primer vino. el primer encuentro que Se, tengamos, ¿no? se me ha notado mucho entonces. Es que tú, ¿ves cómo eres sabio? Todo me lo pillas. O sea, yo quería que pagases tú el vino, sea cuando sea ese encuentro. ¿Mm? Pero me Eh, pillaste. Mira, me gustaría meter un poco la idea de esta vuelta a lo que sea y nuestro rol, porque yo creo que hemos pronunciado antes la palabra, la distinción debate y diálogo, ¿no? Y para mí el desde dónde yo creo que tenemos que situarnos es en ser propiciadores del diálogo como forma de conversación y no solo el debate. O sea, el debate al final uno puede pensar que es lo mismo y por eso siempre es interesante plantearlo. El debate es el que yo tengo derecho y la democracia nos lo ha permitido a exponer mi opinión, pero la expongo sin escuchar a nadie. Expongo mi opinión porque a ver si convenzo. Exacto, porque Y, busco y- convencer. y el diálogo, en cambio, parte de un lugar diferente. El diálogo tiene más humildad en su Claro, planteamiento y yo lo que busco es comprender. claro. Y digo, desde ese punto de vista, por eso estoy empeñado en plantear que el nuevo rol del acompañante coach o el acompañante con otras características de facilitación es producir espacios de nuevas conversaciones con diálogo que permitan que aparezca realmente un nuevo entendimiento. Me da un Bueno, poco miedo, fíjate, déjame acabar esta idea porque me da un poco miedo, esto quizá algunos de nuestros colegas no lo van a compartir, que podamos estar equivocando un camino, porque nosotros mismos, los coaches, a veces, y a mí me gustó eso del libro que tú vas a publicar, y así aprovecho para que sepan que yo lo he leído y ellos no. No. y además lo prologa. ¿Eh? Entonces, No, lo epiloga. ¿Eh? a mí me gustó de tu libro, y te lo hice notar, esa diferencia con lo que se puede llamar la autoayuda, y es que Sí, nosotros mismos los coaches podemos estar invitando a las personas como individuos a imaginarse a sí mismos capaces de todo, sí. brillantes, exitosos, terrible palabra, por cierto, para mí, Mm. sin desarrollar la conciencia del todo colectivo del que formamos parte. Entonces, hay algo ahí, este momentum en el que podemos entrar, que yo pienso que llamarlo normalidad, que hablarle de ciertas cosas que nos vuelvan a traer una imagen del pasado es negativo, porque quizá mi optimismo que mantengo. Antes preguntaba a alguien si esperanza y optimismo van unidos. Es difícil ser pesimista y tener esperanza, ¿no? Eh, Digo, bueno, pues quizá eso me lleva a que hay un momento de un rol que pudiera ser diferente al que hasta ahora hemos estado teniendo. Fíjate Eso creo que que es yo, central. yo que me invento a veces distinciones, tengo una para eso que tú comentabas, a ver si te hace sentido, y es que a veces es diferente hablar para mostrar que para demostrar, ¿no? Y cuando queremos mostrar mi punto, también soy capaz de escuchar el otro punto, pero si quiero hablar para demostrar, ya estoy hablando para tener razón, ¿no? Y hablar para tener razón es precisamente el antidiálogo, ¿no? El debate a veces es el antidiálogo, porque si yo quiero tener razón a costa de lo que sea y tú quieres tener razón a costa de lo que sea, lo que estamos es poniendo las distancias y marcando el terreno donde nunca nos vamos a poner de acuerdo, mientras que el diálogo, y por eso es diálogo y no monólogo, pues es la búsqueda de ese territorio común en lo que sí podemos estar de acuerdo, ¿no? Y para eso hay que tener también la humildad de reconocer que incluso a lo mejor en el peor de los casos, tú eres más experto de esto que yo, qué parte de razón puede tener el otro, ¿no? Por ejemplo, pero como a veces hablamos y escuchamos desde el ego, y esto también nos pasa mucho a los coaches, ¿no? Que queremos hablar para demostrar y, y a veces nos aceleramos y tal. Eh, ya se me ha olvidado la idea, ves tú, si es que se me pasan las ideas. El, como a veces hablamos para demostrar, estamos hablando para competir con que mi idea sea la más importante y entonces no estoy dispuesto, digamos, a darte la razón. Por ejemplo, cuando alguien me dice algo que tiene razón, pero me lo está diciendo en mal tono,
Entonces yo ya agarro el tono para quitarle la razón en el contenido también, ¿no? Así porque me doy por ofendido, ¿no? Entonces digo, pues ahora como me lo has dicho de esa manera, ya no te doy la razón, ¿no? Sin embargo, alguna vez he estado yo en algún taller que he dicho, he aprendido mucho a pesar de las formas del profesor, A ¿no? A pesar del pesar. relator. Sí, A pesar del sí, relator, ¿no? eso Y es a lo mejor cierto. alguno lo ha dicho conmigo también alguna vez, ¿no? Entonces, o sea, poder abstraerse, por eso tengo una frase también que dice que siempre es más importante el mensaje que el mensajero. ¿Mm? La idea es qué me llevo de aquí, con qué me quedo, no quién me lo ha dicho y si me lo ha dicho bonito o si me cae mejor o me cae peor, ¿no? Pero esa Caray. capacidad de abstraerse de lo que son los adornos a la esencia del mensaje y que por lo tanto me facilita un poco esa escucha de la esencia, no la escucha de la periferia, ¿no? Ahora, como parece que en los seres humanos, y esto la Escuela de Palo Alto lo plantea claramente, le da más importancia a la relación que al mensaje, yo creo que también nosotros podemos colaborar a que los espacios de esa conversación tengan el tono que permita Claro, que nos podamos escuchar. claro. Crear Y, condiciones, ¿no? claro, crear condiciones para eso. Claro. Y darnos cuenta de que eso significa inaugurar un mundo un poco diferente. Yo pensaba de cuando hablamos del tema de ponerle este título a normalidad, digo, ¿qué me pasa a mí? Me puse en contacto, así como una conversación interior de Juan Vera con Juan Vera, ¿no? Digo, no quiero regresar, de verdad, no quiero regresar a una normalidad que nos ha llevado, por ejemplo, en el caso de Chile, que tú también conoces, pero que yo he vivido directamente acá, que nos ha llevado a la violencia directa y Claro, personal. claro, Y no quiero ponerme a criticar en vano la violencia, porque la violencia significa, es solo la punta de un iceberg bajo claro. el cual hay creencias, pensamientos y dolores que no fueron previamente escuchados. No quiero regresar a una normalidad que ha ido creando una violencia estructural, una violencia de Estado, Y que, aguantada, sostenida tanto tiempo que cuando claro, explota es brutal, claro. no quiero regresar a una violencia cultural que ha generado una cultura del abuso que no solamente está en las clases más altas, y todavía menos a esa violencia intencional que nos impide ver y nos impide escuchar las posibilidades del otro. Porque, porque cuando llegas a una escucha como la que se preconiza en el diálogo, eh, lo que busca es cómo puedo yo escuchar el potencial y la grandeza del otro. Tú también conoces a Ujú, Moisés Cordovero, este ujú. judío que procedía de Córdoba, de nuestra Córdoba de Andalucía en el siglo XVI, y que él siempre decía esto de que el escuchar sensible es escuchar el bien que puede haber en el otro. Sí, San Agustín decía algo muy parecido también, sí. Y por lo tanto, es que tú eres más religioso que yo, claro. Es por eso No, lo no, cito. no, en absoluto. Lo que pasa es que tuve una Sí, no, no. educación muy religiosa, Pero como todo español de la no época. pudimos evitarlo, o sea, tuvimos No pudimos evitarlo. es ¿Eh? la única que había, ¿no? La única. Entonces, No, pero entonces esa capacidad de escuchar el bien, a pesar de las formas, a pesar de la historia, a pesar de las creencias, a pesar de... ¿vale? Eso me parece fundamental. Y yo creo, siempre te corto, perdón, pero como somos no, amigos me lo vas a perdonar. Y luego, el, yo creo que algo parecido pasa en el interior de uno mismo. Es decir, cuando, cuando empezamos esa contención de violencia, cuando empezamos a contener lo que necesito gritar, llorar o lo que sea, aquello se hace piedra dentro y siempre digo que, que, temamos la ira de los tímidos, ¿no? Porque el día en que explota la ira de un tímido, explota una ira de años, ¿no? De años sí. oculta, de años... Entonces, pues eso, pues es capaz de salir con un Kalashnikov ahí como pasa en Estados Unidos y hace barbaridades, porque hoy es el día en que el mundo me va a pagar toda la deuda que tiene conmigo, ¿no? Como si el mundo nos debiese algo, cosa que yo me pasé muchos años de mi vida pensando, ¿no? Que la vida me debía una reparación y nunca me sirvió para nada eso, ¿no? Así Por que, eso, por eso mirar lo que ha sucedido pues, en un ambiente que nos permitamos escucharlo con sensibilidad,
es importante porque, en el fondo, cuando hablamos de normalidad, ¿de qué historia vamos a hablar? Porque de aquella que daba tranquilidad a personas como nosotros, a quienes vivíamos bien y podíamos pensar en el futuro, Claro. o de la que oculta a nuestros ojos a millones de personas sin futuro, que lo único que planteaban es cómo iban a subsistir cada día del presente. ¿A cuál de las dos? Aquí en Porque este país que hay que vivo ver hay las dos. 45 millones de personas que viven así todos los días. Por eso es imposible un confinamiento, porque ellos van a seguir saliendo a la calle, porque antes que el bien vivir, antes que la alegría está el sobrevivir. Y cuando el sobrevivir está en juego, pues es prioritario por sobre lo demás, ¿no? Es decir, si yo me estoy muriendo de hambre, no me va a importar si Juan Vera se enojó conmigo porque le interrumpí en la conversación o no le interrumpí o lo que sea, ¿no? O sea, eso es prioritario. Y aquí hay 45 millones de pobres en este país, ¿no? Entonces, por supuesto que esos, no es que se rían de la pandemia, pero digo, para ellos no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? Porque eso es lo esencial. Y es muy difícil que les hables de aprendizajes de tal mientras no tengan, digamos, asegurado. Y eso ya pasaba antes, o sea, que eso para ellos sigue siendo la normalidad de todos los días. La circunstancia sea cual sea, tienen que seguir saliendo a la calle a ganarse el sustento del día. Claro. Por eso digo, lo que venga, le llamemos como le llamemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Volver a tapar tanto dolor guardado, tanto dolor oculto? O sea, volver otra vez a revestirlo. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido en una de las buenas entrevistas que Christian Walken es un escritor, poeta y también hace grandes entrevistas al exministro Mañalich, que digo, llevaba todo el tema de la salud aquí y hace poco que lo quitaron o renunció. Él decía, y claro, uno puede crisparse con eso, pero a mí me pareció que humanamente estaba diciendo algo que era que nunca se había imaginado tanta pobreza, que nunca se había imaginado Fíjate. tanta fragilidad. Y ese reconocimiento, por lo menos a mí me parecía honroso por su parte, pero ¿vamos a volver a tapar todo eso o vamos a ponerlo sobre la mesa y a replantearnos, por tanto, la sociedad y el mundo en el que queremos vivir? Y por eso es por lo que digo, más allá de que no peleemos las palabras, normalidad no creo que sea un buen concepto. Pero si No, lo que estuvieran defendiendo es esto último, es sentarnos a pensar la sociedad en la que queremos vivir juntos, bueno, estaría y, disponible para esa conversación, ¿no? y me gusta mucho escucharte, me gusta escucharte siempre, pero es que según te voy escuchando, la referencia que haces a nuestro modo de estar en el mundo, en lo social, en lo relacional, yo encuentro muchos paralelismos con eso que tú mencionabas antes de la conversación con nosotros mismos, ¿no? Del trabajo interior. Es decir, ¿qué voy a hacer yo con esto que también me está pasando dentro de mí, ¿no? Voy a volver a la normalidad de muchos años de tapar, que me enseñaron a tapar, a esconder, al parecer, a cultivar más el parecer para que me quieran, porque si no, no seré merecedor, ¿no? O sea, siempre cuento la misma anécdota, ¿no? De que el niño con 3 años todavía dice de forma natural lo que siente, ¿no? Entonces llega la abuelita a casa y le dice, Manolito, dale un beso a la abuelita, ¿no? Y Manolito dice, no, no quiero, que tienes bigote y pinchas, ¿no? Entonces la abuelita se ofende y dice, ¿qué niño tan malo? Pues sabes que te digo que no te va a querer nadie si eres así, ¿no? Y entonces empiezan a destruirnos la autoestima porque empezamos a crecer sintiendo que tengo que hacer cosas para ser merecedor de que otros me quieran. ¿Ya? Y que entonces no está bien que llore, no está bien que tal, todas estas cosas que me dicen, ¿no? Y que también este momento de tanta reflexión y de tanto tiempo para eh, pensar, meditar o lo que sea, si es que hemos estado un poco recluidos en casa, nos debería servir también para lo que tú estás diciendo. Quiero volver a esa normalidad de tapar o quiero realmente darme la chance, ¿no? Yo siempre creo que una emoción que me he tragado y me he comido dentro se hace piedra dentro, ¿no? Y para sacarla fuera tengo que convertir lo sólido en líquido en forma de llanto para que luego se haga otra vez
lo etéreo de la emocionalidad. Entonces, necesito a lo mejor llorar lo que tenga que llorar, pero para sanarlo, para sacarlo, para vivir en la liviandad de no tener una mochila de piedras emocionales cargando conmigo, ¿no? Y creo que este es un momento extraordinario para eso. Creo que no todo el mundo lo va a hacer. Lamentablemente creo que de esta realidad a la siguiente, el siguiente paso, va a haber gente que salga mucho más maestra de sí mismo y gente que salga todavía peor de lo que entró, que salga más egoísta, que salga más urgente, que salga más despiadado para recuperar lo perdido. En fin, no todo el mundo aprende, Sí, como decía, de las experiencias, ¿no? pero nosotros tenemos un papel, tenemos un rol, tenemos Exacto. un propósito. Yo digo, yo me puedo hacer responsable de lo que yo quiero hacer y de lo que quiero decir y de lo que quiero transmitir. Y de alguna forma el conseguir con conversaciones como esta, el ver que más de uno, que podemos ser, cuando se te suma tus capacidades y las mías, construimos un nosotros más capaz. Cuando Claro. realmente empezamos a llevar esto más allá, podemos multiplicar esa acción. Porque cuando yo no hablo, o sea, digo, normalidad no me representa, aunque no voy a hacer una causa belli de este tema, es porque siento de verdad, Rafa, que hemos vivido, y con los años lo he ido viendo más claro, y en estos meses de confinamiento, hemos vivido en una anomalía de humanidad. Es decir, nosotros hablamos de lo humano como algo que representa un valor profundo y hemos vivido una anomalía de humanidad. Hemos normalizado, y voy a citar aquí a un maestro que se llama Rafael Calvet, hemos normalizado el malvivir, Sí. en la acepción en la que tú defines en tu libro, y voy a aprovecharlo porque ahora te voy a citar a ti yo. Poco de spoiler. Eh, Claro. Cuando, cuando tú haces la distinción entre el buen vivir, el bienestar y el bien vivir. Pero claro, el buen vivir es aprovechar y darse los placeres de la vida, eh, los que se lo pueden dar. Jamón de El jabugo. claro, el jamón de jabugo, eso dices tú, ¿no? Y yo también, ¿no? El bienestar como asegurar esas condiciones que hagan más fácil la vida y que Exacto. algunos estados lo han planteado. Pero el Y bien que vivir son es externas. claro, ¿Mm? y el bien vivir como esa actitud ante la vida desde el cultivo de nuestro interior y nuestra forma de interpretar el mundo, ¿no? Claro. En nuestro país siempre decían esta diferencia entre la buena vida y la vida buena, ¿no? Y la vida buena. Entre la buena vida como el placer y la vida buena como el servir. Claro. Yo Ujú. creo que hay algo que en este momento podemos hacer, que es servir a aquellos que tenemos estas oportunidades, servir a esa reconstrucción de una nueva sociedad y no hablaría de normalidad. No, y teniendo en cuenta además que eso, y a veces también nos pasa, o pasa, digamos, en este mundo del coaching, que nos olvidamos un poco de la humildad y creemos que tenemos el poder de cambiar el mundo. Nosotros podemos hacer nuestro 100%, que es elaborar estas conversaciones, ponernos al servicio, acompañar, hacer lo que sea. Pero al final depende del cada uno qué decide hacer con eso, ¿no? Entonces, cuando ponemos nuestro 100% en el servir, desde luego que la vida se convierte en otra cosa y se aliviana mucho, porque cuando sentimos que el premio de dar ya está en el propio dar, no necesito recibir nada, entonces, pues, y el dar sí que está en nuestra mano, así que yo lo paso muy bien. Yo siempre en broma decía que me gusta tanto la docencia, lo que hago, escribir y hablar y tal, que lo haría gratis, ¿no? Y mira tú, la realidad, esta nueva realidad me ha llevado a hacerlo gratis, pero no era exactamente la idea que yo tenía en la cabeza, ¿no? O sea que, y sin embargo, aunque mi momento es de mayor dificultad, por supuesto económica, como la del 99% de los que estamos aquí, yo me estoy muy feliz, o sea, me llena mucho hacer esto, me llena mucho este momento, me llena mucho pero entiendo que el trabajo y la responsabilidad es de cada uno. Y ese concepto de normalidad me venía a la cabeza cuando te oía, que tampoco me define. Bueno, esta conversación nace
de esa conversación previa en la que a ninguno de los dos nos gustaba ese concepto, ¿no? Y creo que hemos vivido demasiado habituados a las rutinas, a lo que llamamos normalidad era rutina, ¿no? Y en las rutinas vivimos como anestesiados, ¿no? Y cuando uno vive anestesiado, no está sanando la herida, no está cicatrizando las heridas y tampoco está pudiendo estar en plenitud, está anestesiado. Y a veces emocionalmente hemos vivido anestesiados y lo que ha producido esta circunstancia de la pandemia es que nos ha quitado la anestesia. Entonces, pues el dolor es inevitable, efectivamente, pero anclarnos en un sufrimiento ya permanente y una mirada distópica hacia el futuro, decir todo lo que puede pasar es malo, digo, no, bueno, lo que pasa, pasa, lo que es, y la idea es cómo lo gestiono siempre, ¿no? Por eso en el mundo del coaching digo, o a mis alumnos les digo que las preguntas hacia afuera tienden a encontrar nuevos culpables siempre, y las preguntas hacia adentro encuentran nuevas posibilidades, ¿no? Así que la pregunta no es qué está pasando, por qué me pasa esto a mí, qué Dios mío y tal, sino qué puedo hacer yo con esto que está pasando, ¿no? Y ahí es donde aparecen las posibilidades, ¿no? Y hay algo que yo creo que la oportunidad fundamental que a mí me gustaría subrayar, y voy a tomar tu palabra Mira, se está despidiendo Elena, perdón. Adiós, Elena se Elena, que se tiene que ir. despide. Chao. Un abrazo, Elena. Es esto de la posibilidad de mirar sin anestesia. Claro. Puede ser duro, puede ser doloroso, pero mirar sin anestesia nos permite ver un mundo que quizá no estábamos viendo. Ahí estaba Exacto. Los médicos dicen que el dolor sirve de aviso, de que ahí está pasando algo, por lo tanto, algo tiene de información, así que, como tú bien estás diciendo, darse cuenta de algo. Voy a citar a un filósofo nuestro, Rafa, a José Ortega y Gasset. A los dos. A los dos. A los dos, sí, a Ortega y a Gasset, a los dos. ¿Cuántas veces habremos hecho esta tontería, no? Esta broma, sí es. Pero una vez, o sea, yo recuerdo que haber visto una entrevista en la televisión española donde se cometió un error de esas características, y incluso más recientemente he tenido algún caso de considerar que eran dos, ¿no? Pero en el prólogo de un libro de un filósofo chileno, Carlos Peña, que escribió a raíz de todo este tema que ha habido aquí, se llama el libro Pensar el malestar. Él es un filósofo que en este momento está controvertido, porque como muchos de nosotros que estamos interpelando la consistencia de los moradores de la casa de la que partimos, ¿no? Porque algunos que pensamos de una forma determinada y que no nos gustan muchas veces los que pensamos que son de los nuestros. Él cita una frase muy simple, pero tremendamente, creo que válida, que dice: no sabemos lo que nos pasa. Y eso es precisamente lo que nos pasa. Claro. No somos conscientes de lo que nos está pasando, exactamente. Y entonces no podemos hacernos cargo de ninguna manera. Exactamente. Y por eso, ese mirar sin anestesia en este momento, creo que es la principal oportunidad que no podemos dejar que se convierta en normalidad. Cuando se convierta en normalidad, habremos perdido la ocasión que en el coaching ontológico digamos de tomar el quiebre, de sentarnos frente al quiebre en toda su dimensión y poder, por lo tanto, abrirnos a un proceso distinto al de un regreso a una cierta comodidad. Bueno, es que si no, no existiría el resiliente, ¿no? Yo creo que la resiliencia se nutre precisamente de haber transitado experiencias perdón, duras, dolorosas, difíciles, en las que a lo mejor otros se quedan anclados por años. A mí me pasó. Yo siempre digo que tuve una primera reconstrucción de mi infancia cuando murieron mis padres, basada en el conocimiento y en las creencias y en hacerme fuerte desde la cabeza. Y casi 35 años después me di cuenta de que la transformación se produce, digo, en el corazón, en la emoción, en el sentir, y que no tenía tanto que ver con el conocimiento. Entonces, a partir de ahí empezaron a pasarme las cosas realmente importantes. Siempre digo que soy un aprendiz lento, tardé muchos años.
Y quizás hoy la esencia de lo que hago va dirigido a que otros tarden menos años en darse cuenta de que no somos conscientes de lo que nos está pasando, y si no somos conscientes, porque no miramos hacia adentro, miramos hacia afuera, no podemos hacernos cargo de lo que nos pasa adentro. Y tampoco nos damos cuenta del inmenso poder que tenemos, porque, insisto, no somos omnipotentes. Siempre digo que una oruga se podrá convertir en mariposa, pero por más que quiera no se va a convertir en elefante, o sea, no somos omnipotentes. Y por eso el concepto de vulnerabilidad solo nos indica eso, que no somos omnipotentes. No es que seamos débiles ni resignados, es simplemente el recordatorio de que no somos omnipotentes, ¿no? Entonces, y me parece que eso es importante a veces. Por aquello del querer es poder, ¿no? Que también es algo con lo que a mí me rechina continuamente. ¿Mm? O sea, al final, cuando nosotros nos metemos en nuestro corazón y miramos desde ahí, nuestros principales amores tienen que ver con la aceptación, incluso el enamoramiento de la vulnerabilidad del otro. Claro, Y claro. nos pasamos la vida jugando el juego de la omnipotencia, pensando que esa es la panacea, ¿no? Y de la Entonces, perfección, hay porque algo ahí si quiero que el otro no sea vulnerable, tiene que ser perfecto. ¿Eh? Y yo creo que además eso nos lleva a algo todavía más profundo, que es la auténtica idea del amor. Es decir, el amor es amar al otro en su imperfección, ¿no? Y aceptar la imperfección. La imperfección es un hecho, porque no somos perfectos. Pero aceptar la imperfección propia requiere esa humildad que algunos, y en este mundo del coaching muchos han perdido, de no verse tan perfectos. Una cosa es que hablemos de los temas y otra cosa es que todos los días lo hagamos bien, incluso nosotros mismos, ¿no? Voy a cometer errores, aunque a veces sepa qué error estoy cometiendo, pero me doy cuenta ya cuando lo he cometido. Y aceptar la imperfección ajena requiere altas dosis de generosidad. Entonces, porque yo cuando cometo un error frente a alguien que me quiere, quiero que me siga queriendo en ese error. ¿Mm? Así que cuando alguien comete un error, alguien que yo quiero, debería poder gestionar el perdón y el seguir amándole en esa imperfección con la misma agilidad que yo pido para mí, ¿no? y si vamos ahora, nos vamos a 4 o 5 párrafos antes, ¿no? Por esto de generar una especie de anillo, de espiral. Bucle, Digo, un bucle. fíjate que eso nos lleva a la diferencia, cuando hablas del error, de que en el diálogo ese error representa un valor de aprendizaje para todos, y en el debate ese error significa una ventaja para otro que aprovecha para dejarte en el suelo, ¿no? Claro. Por eso yo creo que si tuviéramos una copa de vino tinto, que es lo que falta acá, ¿no? Tendríamos que brindar por el diálogo y recusar la normalidad. Y por la generosidad ante el error, que además es fuente, o sea, siempre que discutimos desde el ego para demostrar, por supuesto que voy a aprovechar el error ajeno como una muestra de debilidad y lo voy a atacar y tal, cosa que es el campo de batalla más frecuente de eso es la pareja, probablemente, que es el lugar, es el mayor reto para amar, no para hablar de amor, para amar de verdad a lo largo de toda una vida, ¿no? Y cuando en la pareja empieza a aparecer el ego, pues entonces, por supuesto que voy a machacar los errores de la otra parte. El problema es que ambas partes están haciendo lo mismo, ¿no? Y por lo tanto se van alejando y el vínculo se va. En mi inmensa ignorancia de este medio no sabía que era una hora exacta, entonces yo quería empezar a despedirme, le he dicho a Juan que vuelva a entrar para poder despedirnos como corresponde, claro, al final de la conversación. Juan, tienes que pedirme entrar. Eso es. Eso es. Y poder despedirnos, porque yo pensé que era más o menos una hora, pero no una hora estricta, ¿no? Así que... Ya te había pedido, es que es un poco más lento esto. Pero hay que ser, es que la verdad es que nos juntamos como siempre dos españoles a hablar y no podemos estar más tiempo. No, pero te juro que tenía previstos 2-3 minutos para despedirnos, pero no sabía que era una hora, digamos, soviética, no así de reloj. Pero bueno. No sería soviética, pero era suiza.
Era Entonces, Suiza, exactamente. Eh, para mí decía que ha sido un honor y decía que yo, perdón a los fans de Juan Vera por haberle interrumpido tantas veces, pero es no, que yo me quedaría también escuchándole una hora sin parar y entonces pues no hablaba yo. Y algo quería decir también. Pero yo te invité a este conversatorio, así que yo creo que es de justicia que el vino, el próximo vino, el día que haya un vino, lo pagues tú. O sea, creo que eso, ¿no? sí, no, Además, no. tú eres madrileño y yo soy hijo de catalán, al fin y al cabo, así que corresponde que tú seas más generoso que yo. El Pero otro para día mí te ha leí que sido, tenías una abuela andaluza y yo también, o sea que sí, granadina. Mi madre era malagueña. Pero ha sido un inmenso placer compartir este rato contigo. Creo que podría estar horas, digamos, en ese charlar en un bar con una cerveza fría, con unas patatas fritas en el Retiro, en fin, en el barrio que compartimos, ¿no? O en el Paleto, ahí, o en bares de nuestro barrio, ¿no? Históricos, ¿no? Y, y algún día lo haremos, porque algún día conversaremos sí. en Chile, algún día conversaremos en México y algún día conversaremos en Madrid y pudiendo darnos ese abrazo y contar ese vino. Así que Yo te doy siempre he a dicho ti, que no conozco físicamente a Juan, pero también digo que hace muchos años, y esto es uno de los grandes aprendizajes que tengo de la vida y que agradezco, no necesito conocer a nadie para quererle y a ti ya te quiero mucho, Juan. ¿Mm? Así que pues muchas gracias por tú haberme sabes acompañado que y es haberle dado recíproco, relevancia a esta conversación. sabes que es recíproco. Yo te agradezco que me invitaras a tu vivo, que también para mí era una experiencia interesante. Y me congratulo de esta capacidad de poder estar simplemente hablando y de llegar a cosas profundas y de bromear y de que la risa y el chiste fácil se puedan combinar con filósofos y que podamos decir desde el corazón lo que nos pasa. Yo creo que lo más problemático de este momento histórico que vivimos es que no tengamos una conciencia clara del mal que nos aqueja, decía también un filósofo chileno, eh, y que eso nos pueda impedir hacer lo que creo que estamos convocados a hacer. Así es que te agradezco muchísimo que me hayas permitido compartir No, contigo no, esta hipotética, aquí. imaginaria copa de vino. Podríamos discutir si quieres que fuera de la Ribera del Duero o de Rioja, pero Eliges tú, en eso tengo total confianza. ¿Eh? bueno, está bien. Y no es imaginaria, es postergada solo. ¿Eh? O sea que será real. Pero el honor ha sido todo mío y yo creo que efectivamente. Pero ahora sí, también quiero decir una cosa y es que el, la profundidad no tiene. Lo serio no está ahí. No quiero, no estoy sabiendo articular la idea, pero digo, no hace falta estar serio para hablar en serio. Y creo que son tiempos donde la liviandad también es importante precisamente y no está exenta de la profundidad, ¿no? Y por eso creo que el sentido del humor es un gran detergente de emociones que en este momento son legítimas, son comprensibles, pero Claro, no son funcionales, ¿no? Y yo entonces, te aunque el agradezco. chiste sea malo. Tengo chistes buenos también, ¿eh, Juan? Pero Sí. aunque el chiste sea malo. ¿Mm? Déjame decir simplemente una cosa más, y es que te quiero agradecer especialmente que el tono de esta conversación permite que algunas de las personas que me conocen solo por acá hayan podido ver que incluso tengo sentido del humor. Porque hay personas que solamente ven la parte más seria, tal, ¿Eh? y deben pensar que soy una especie así como de antipático culto. No, hay que sacárselo un poquito, ¿no? Pero sí, Juan tiene un de peculiar sentido del humor teñido de mucha inteligencia y mucho. Entonces está ahí como que hay que interpretarlo. Yo soy más superficial para eso. Yo por eso digo el chiste fácil y tonto es el mío, ¿no? ¿no? El suyo es más inglés, si digo, ¿no? Más sutil, más profundo, Mira, ¿no? Pero está ahí. hablando de inglés, ¿Eh? Maru acaba de decir eso de que el humor es cosa seria. El humor es cosa seria, ¿ya? Y Ahí además está. creo que es uno de los rasgos, lo digo en mi primer libro, creo que es uno de los rasgos de demostración de la inteligencia del ser humano. El auténtico humor, por supuesto, no el humor bueno, ¿no? Requiere mucha inteligencia, además de ser cosa seria. ¿Eh? Y la prueba, pues, está en los buenos humoristas como Lelutier, como tal, como no sé qué, pues, tipos
que tontos no han sido, desde luego. Ha sido un Bueno, placer, amigo. Estaría horas, sé que allí en Chile es más tarde y además era solo una reconexión para despedirnos, para no acabar así abruptamente. sí. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado por primera vez en un live mío y perdonar todos los errores son míos, pero como decía, lo más importante era la conversación con Juan, que siempre es agradable. Así que Bueno, gracias, amigo. muchas gracias a todos. Acabo de ver que otra amiga de los dos, Eva de Naday, estaba también por ahí, que no lo Es que sabíamos Evita, que era amiga de ambos. ¿Mm? es que Eva es un amor de mujer, ¿eh? O sea que, Vale. cómo no. Y además tiene muchísimo sentido del humor, Eva. Pues no Mucho solo sentido del tiene humor, sentido sí. del humor, sino que tiene una risa totalmente contagiosa. Yo puedo estar mal un día, pero como oiga reírse a Eva, ya me estoy, ya me tengo que reír. ¿Mm? Así que, Juan, de nuevo, y gracias por haber hecho el espacio en esa agenda tuya tan ocupada. Ha sido un Nada. placer Bueno, que hoy disfrutamos así y algún día disfrutaremos con ese abrazo y ese vino. Muchas ok. gracias, amigo. Chao. Chao, chao. Chao.